Por violencia política podemos entender la violencia física que se ejerce contra una persona motivada por sus ideas políticas, es decir, la violencia cuyo desencadenante es la intolerancia hacia las ideas políticas ajenas. Una sociedad donde la violencia política se generaliza es una sociedad que avanza imparable hacia el enfrentamiento civil, donde unos intentan agredir a otros y los otros intentan agredir a unos, porque la intolerancia hacia las ideologías diversas se ha generalizado, se ha extendido tanto que ya solo cabe ese enfrentamiento a gran escala. Por consiguiente, toda sociedad debería evitar a toda costa que esa violencia política se normalice, que esa violencia política pase a ser considerada como una forma más de expresar la discrepancia hacia los que piensan distinto de uno mismo. Y por desgracia creo que en España estamos empezando a dar pasos hacia la normalización de esa violencia política. No querría exagerar, no es que esa normalización sea algo verdaderamente extendido, verdaderamente enquistado dentro de lo más profundo de nuestra sociedad. Afortunadamente estamos muy lejos de que todos los españoles acepten la violencia política como algo legítimo que pueda practicarse contra el disidente político, pero aún así vamos rompiendo tabúes que no habría que romper. Algunos grupos de la población van interiorizando que la violencia política dirigida contra otros grupos de esa sociedad sí es legítima, sí es defendible. Y si eso se extiende entre determinados sectores ideológicos de una parte de la sociedad, evidentemente otros sectores ideológicos se radicalizarán, aunque solo sea en un comienzo como reacción defensiva, y más adelante terminarán legitimando igualmente el ataque hacia esas otras ideologías que no dudan en defender la violencia contra los que piensan distinto. Y por eso creo que es indispensable reclamar una desescalada en el proceso de legitimación de la violencia política que estamos empezando a vivir en ciertos sectores de la sociedad española. Y es que a raíz de los incidentes que tuvieron tristemente lugar en el mitin de Vox en Vallecas, han sido 3 los argumentos que se han ofrecido para legitimar, para justificar los ataques contra los miembros y contra el mitin de Vox. El primer argumento ha sido que las ideas de Vox no pueden ser toleradas porque son ideas inherentemente intolerantes con el resto de la sociedad y que, por tanto, la violencia sí es legítima frente a ese tipo de ideas radicalmente intolerantes. El segundo argumento es que la presencia de Vox en Vallecas constituía en sí misma una provocación, casi una amenaza contra el resto de vecinos residentes en Vallecas y, por tanto, los ataques contra Vox respondían a esa provocación inicial derivada de que Vox quisiera convocar un mitin en un distrito que no le es especialmente favorable desde un punto de vista electoral. Y, en tercer lugar, la tercera justificación para los ataques que sufrieron los miembros de Vox en ese mitin en Vallecas es que la provocación llegó hasta el extremo cuando Santiago Abascal decidió saltarse el cordón policial y a partir de ese momento es cuando las agresiones por el otro lado empezaron. Es decir, que en cierto modo fue Santiago Abascal quien, saltándose el cordón policial, inició las agresiones y las respuestas agresivas que recibieron a partir de ese momento los miembros de Vox fueron simplemente legítima defensa frente a ese ataque consistente en saltarse el cordón policial. Vamos a examinar estos 3 argumentos para comprobar que son tremendamente deficientes y cómo son fácilmente reversibles para justificar la violencia política contra cualquier otro grupo político, contra cualquier otro grupo ideológico. Y precisamente por eso son argumentos tan peligrosos, porque son argumentos que se pueden utilizar por cualquiera para agredir a cualquiera. Ni siquiera son argumentos que acoten el ejercicio de la violencia contra un grupo determinado de la población, que ya en sí mismo podría ser criticable, sino que además son tan sumamente ambiguos, tan sumamente abstractos, que cualquier grupo de la población se los puede llegar a arrogar para agredir a cualquier otro grupo de la población. Y por tanto son argumentos que tienen una vocación expansionista de la violencia política dentro de la sociedad. Empecemos por el primero de ellos, que es una especie de refrito de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Es decir, las ideas de Vox son inherentemente intolerantes, son racistas, xenófobas, homófobas, misóginas, y por tanto esas ideas inherentemente intolerantes no deben ser toleradas por el resto de la población,
que incluso podría recurrir a la violencia política para aplastarlas, para expulsarlas, para marginarlas, para contenerlas como si fueran un virus frente al resto de la sociedad. Personalmente hay muchas ideas de Vox que no me gustan nada y que sí considero ideas muy peligrosas si empiezan a extenderse dentro de la sociedad. Por ejemplo, cuando en ocasiones Vox ha amenazado con deportar a Pablo Echenique o más recientemente a Serín Vallé, lo que está haciendo Vox con ese tipo de amenazas es extender la idea de que estos ciudadanos españoles son ciudadanos españoles de segunda porque de alguna manera no han nacido en España y por tanto no tienen una vinculación de sangre con una especie de pueblo ancestral español, que son españoles de segunda, españoles acogidos que van a estar siempre en una situación subordinada al resto de españoles de primera división, que son aquellos que han nacido en España de padres incuestionablemente españoles, porque en caso contrario no amenazarían ni se les pasaría por la cabeza con amenazar con expulsar a españoles que son tan españoles como lo son ellos o como lo soy yo. Que hayan adquirido la nacionalidad española de manera derivada no significa que no sean ahora mismo españoles de pleno derecho y por consiguiente, como mucho, podrían amenazarlos con encarcelarlos si delinquen, como al resto de ciudadanos españoles, pero no con deportarlos como si en realidad no fueran españoles. Esos mensajes que difunde de vez en cuando Vox son mensajes fundamentalmente xenófobos que sí son mensajes tremendamente preocupantes en la medida en que terminen extendiéndose por dentro de nuestra sociedad, dado que pueden contribuir a reformar los términos de la ciudadanía y a crear españoles de primera y españoles de segunda en función de un criterio tan sumamente arbitrario como es la sangre. Lo que define la ciudadanía no es la sangre. Lo que define la ciudadanía es la vocación de residir y convivir dentro de un determinado marco jurídico aceptado por todos aquellos que son ciudadanos. Es una condición jurídica frente al Estado, no es una condición sanguínea frente al resto de la tribu. Pues bien, esta idea sí creo que es una idea muy peligrosa que hay que combatir. Pero hay que combatirla intelectualmente, no a través de la violencia. Concluir que por el hecho de que Vox esté difundiendo estas ideas, que sí son ideas peligrosas y que hay que atacar intelectualmente, Vox merece ser receptor de la violencia de los demás, es decir, que no hay que tolerar que Vox pueda difundir, divulgar, proclamar este tipo de afirmaciones, porque son afirmaciones que podrían llevar a conducir a la violencia. Y así lo creo, es verdad, que podrían llegar a conducir a la violencia estatal o privada contra determinados individuos, ese salto, si defiendes esto, mereces ser agredido, es un salto que no deberíamos dar, porque por la misma regla de tres, el comunismo, en su grado más extremo o en su grado menos extremo, defiende la necesidad de utilizar la violencia social o estatal contra los propietarios de medios de producción. Y por tanto, por esa regla de tres, uno podría decir que si la izquierda o parte importante de la izquierda defiende utilizar la violencia contra quienes tienen una propiedad, entonces todos aquellos que tienen una propiedad y se sienten amenazados por ese discurso intelectualmente violento deberían estar legitimados a ejercer la violencia contra la izquierda. Y esto, desde luego, nos llevaría al enfrentamiento civil. De nuevo, las ideas perversas de la izquierda en relación con la propiedad privada deben ser combatidas intelectualmente. Es más, si consideramos que dentro de una sociedad hay determinadas ideas que si se transforman en políticas desde el gobierno serían ideas contraproducentes para la libertad, para los derechos de las personas, lo que hay que hacer es reducir el poder del gobierno para que ese gobierno no pueda aplicar ese tipo de políticas lesivas contra las personas. Por eso, por ejemplo, existe un documento constitucional donde se salvaguarda, donde se protegen los derechos individuales de las personas, incluyendo su propiedad privada. Si Podemos llega al poder y no se salta la Constitución, Podemos no estará haciendo nada que dentro de esta sociedad, en función de las reglas mayoritariamente aceptadas, de las reglas más generales mayoritariamente aceptadas dentro de esa sociedad,
consideremos que esté mal hecho. Si Vox llega al poder y no hace nada que se salte la Constitución, de nuevo Vox no estará haciendo nada que dentro de esta sociedad se considere mayoritariamente mal hecho. Y si consideramos que las preferencias, las percepciones, las ideas de la mayoría, tal como están, por ejemplo, materializadas en la Constitución, son ideas que conceden al poder político un exceso margen de arbitrariedad a la hora de dañar, de atacar las libertades de terceros, y yo desde luego lo considero, lo que uno tiene que hacer es intentar persuadir a la mayoría para que avancemos hacia una reforma de esas reglas de juego de tal manera que se otorgue menos poder político al gobierno para desde el gobierno atacar las libertades de los ciudadanos. Es decir, que si uno considera, como yo considero, que la propiedad privada está insuficientemente protegida en España, lo que hay que hacer no es ilegalizar a aquellos partidos que dentro de la Constitución propugnan políticas que atacan esa propiedad privada, pero dentro de la Constitución. Lo que hay que hacer es reformar la Constitución, lo que hay que hacer es persuadir a la mayoría de la población para reformar la Constitución con el objetivo de reforzar la protección sobre la propiedad privada. Es decir, lo que hay que hacer es cambiar las opiniones de la mayoría sobre qué es correcto, qué es incorrecto, qué es moral, qué es inmoral dentro de una sociedad. No convencer a la mayoría para que, si adquirimos una mayoría transitoria en el Congreso de los Diputados, entonces devenimos legitimados a perseguir las ideas políticas que no nos gustan. Y en el extremo, si no fuéramos capaces de lograr un consenso mayoritario porque hay dos grupos que tienen posiciones irreconciliables sobre algún asunto, antes que prohibir la existencia de uno de esos dos grupos, sería muy preferible la separación política, es decir, la secesión, es decir, la constitución de comunidades políticas distintas guiadas por criterios diferentes en función de cuál sea el grupo que habite cada una de esas comunidades políticas. Si no podemos vivir bajo unas normas comunes porque nosotros tenemos una visión de la propiedad privada que vosotros no aceptáis y viceversa, mejor separarnos políticamente antes de que uno persiga violentamente al otro grupo. Restricciones al poder político, no prohibición de difusión de ideas políticas. Y, por supuesto, nada de violencia política contra ideas políticas que ni siquiera se han materializado en acciones concretas dirigidas a atacar las libertades de absolutamente nadie. Por tanto, el primer argumento es un argumento muy peligroso porque lo mismo sirve para que Podemos quiera ilegalizar a Vox, ya no digamos para que los afines a Podemos ejerzan la violencia política contra Vox, como serviría para que Vox proponga ilegalizar Podemos o que los afines a Vox ejerzan la violencia política contra Podemos. Por tanto, es una justificación que deberíamos desterrar del argumentario para legitimar, para normalizar la violencia política. En segundo lugar, considerar que por el hecho de que Vox haya acudido a dar un mitin en el distrito de Vallecas, Vox está provocando a los residentes de Vallecas y, por tanto, los residentes de Vallecas están legitimados para ejercer la violencia, para agredir a los miembros de Vox, que han sido los primeros en provocarlos, es igualmente un pésimo argumento para legitimar la violencia política. En primer lugar, el distrito de Vallecas, o cualquier otro distrito, no es propiedad privada de ningún grupo ideológico concreto. Es verdad que en Vallecas puede haber unas preferencias ideológicas mayoritariamente de izquierdas, pero eso no significa que eso sea territorio monopolizado, territorio propiedad privada, un cortijo personal de la izquierda. Si aplicáramos este mismo sistema en otras elecciones, por ejemplo en Galicia, donde Podemos no tiene representación política, deberíamos decir que si Podemos va a Galicia a dar un mitin en las autonómicas, entonces Podemos está yendo a provocar a los gallegos y por tanto los gallegos tendrían derecho a ejercer la violencia contra Podemos si acude a dar un mitin allí. No. Segundo, el hecho de que en algunos momentos algunos dirigentes de Vox hayan efectuado declaraciones que podrían interpretarse como un insulto a los residentes en Vallecas tampoco justifica en sí mismo la violencia. Que una persona pueda insultar a otra no justifica que esa otra le pueda agredir impunemente a la primera.
En ese mismo sentido, por ejemplo, recordemos cuando Podemos ha estado insultando o ha estado ridiculizando a los residentes en el barrio de Salamanca, llamándoles cayetanos, llamándoles niños malcriados, niños mimados, ricos que solo buscan proteger sus privilegios aplastando a los pobres. ¿Significa eso que si Podemos fuera al barrio de Salamanca a dar un mitin, como previamente ha habido una serie de provocaciones, una serie de insultos hacia un determinado perfil ideológico que reside en el barrio de Salamanca, esos residentes estarían legitimados a agredir a Podemos en ese mitin? Evidentemente no. Porque, en tercer lugar, el punto clave de esta falacia es pensar que por el hecho de que alguien se sienta provocado por la presencia de un tercero, que algunos residentes en Vallecas se sientan provocados porque Vox esté en Vallecas, que algunos residentes del barrio de Salamanca se sientan provocados por el hecho de que Podemos esté en el barrio de Salamanca, que por el hecho de que alguien se sienta provocado por la presencia de otro, el que se siente provocado adquiere el derecho a agredir a aquel que le está supuestamente provocando. Yo no niego que pueda haber personas en Vallecas que se puedan haber sentido provocadas por el hecho de que Vox esté allí. La provocación es un sentimiento subjetivo y personas que sean ideológicamente intolerantes, que consideren que no debería haber nadie que piensa distinto cerca de ellos, pues se pueden sentir provocadas porque haya alguien que piense distinto de lo que piensan ellos. Pero que uno sea ideológicamente intolerante, que uno se sienta provocado por la presencia de otras personas que no piensan como tú, no te legitima a utilizar la violencia. La violencia, en términos generales, solo en legítima defensa. Y legítima defensa frente al uso físico de la violencia contra ti, no frente a la presencia ideológica incómoda de otros cerca de ti. Nuevamente, si damos rienda suelta a que aquellas personas que se sientan incómodas con la ideología de un tercero puedan agredir a ese tercero, a menos que ese tercero se aleje mucho de donde están ellas, entonces sí que estamos abriendo el camino a la violencia política generalizada. Cualquiera que sea suficientemente intolerante para convivir con otros, le estaremos diciendo que puede agredir a esos otros a menos que se expulse a esos otros. Y en tercer lugar, también se ha pretendido justificar las agresiones a los miembros de Vox diciendo que fue Santiago Abascal quien se saltó el cordón policial y que por tanto una vez te has saltado el cordón policial, cabe entender que se ha producido una agresión y por consiguiente los ataques contra Abascal o contra los miembros de Vox serían la respuesta legítima frente a esa iniciación de la violencia por parte de Abascal saltándose el cordón policial. Que alguien se salte un cordón policial, sea Abascal o sea Iglesias, podrá ser una irresponsabilidad en un contexto de alta tensión, en un contexto donde tienes a una masa enfervorizada de potenciales violentos que quieren agredirte. Que alguien se salte en esas condiciones el cordón policial dificulta la labor que tiene que hacer la policía de evitar que prenda la chispa de la violencia y que por tanto esos potenciales violentos se conviertan en actuales violentos. Ahora bien, que sea una irresponsabilidad, una temeridad, una falta de colaboración con la policía, no significa que saltarse un cordón policial justifique desde el otro lado la violencia. En primer lugar, lo que todo el mundo se tendría que plantear es ¿por qué hay un cordón policial? Pues hay un cordón policial porque se presupone que sin ese cordón policial, aquellos que están al otro lado del cordón policial agredirían a los que están en este lado del cordón policial. Y por tanto, el problema de partida es que haga falta un cordón policial por el hecho de que un partido político quiera dar un mitin. Ese es el pecado original, el problema de raíz sobre el que habría que llamar la atención. No si alguien se salta un cordón policial, sino por qué tiene que haber un cordón policial. ¿Qué pasaría en ausencia del mismo? ¿Nos parece correcto socialmente que lo que cabe esperar que sucedería en ausencia del mismo termine sucediendo? Es decir, ¿nos parece correcta la violencia que habría en ausencia del cordón policial? Y si la respuesta es que no, y creo que debería ser que no, entonces no se puede poner el foco en que alguien se salte el cordón policial. Se debería poner el foco, sobre todo, en aquellos que hacen necesario el cordón policial hasta el punto de que si te lo saltas, prende y se generaliza la violencia. Y en segundo lugar, saltarse el cordón policial, como ya he dicho, podrá ser una irresponsabilidad, pero no es una agresión contra terceros. Solo sería una agresión contra terceros si cupiera presuponer que quien se salta el cordón policial lo hace para agredir a los que están al otro lado del cordón policial. Ahí sí, ahí cabría entender que si yo me salto el cordón porque voy a agredir a terceros,
pues saltarme el cordón es una presunción de amenaza, de ataque frente a aquellos que están al otro lado y por tanto cabría decir que cabe legítima defensa por parte de los que están al otro lado frente a quien se ha saltado el cordón policial. ¿Pero alguien piensa realmente que Santiago Abascal se saltó el cordón policial para agredir a los que estaban en el otro lado? Evidentemente no había ningún riesgo de que Santiago Abascal fuera a agredir a los que estaban al otro lado del cordón policial por el hecho de saltárselo. Insisto, podrá ser una irresponsabilidad porque dificulta la labor de la policía, pero desde luego no cabe entender ese salto del cordón policial como una amenaza consumada frente a los que estaban al otro lado del cordón policial. Y en todo caso, aunque fuera una amenaza consumada, el único que estaría agrediendo en ese caso y que podría recibir la legítima defensa de los que están al otro lado del cordón policial sería Santiago Abascal, no todos los otros restantes miembros de Vox que no se saltaron el cordón policial ni hicieron ademán de saltárselo. Y por tanto, el hecho de entender que si Abascal se salta el cordón policial, en cierto modo es que nos ha declarado la guerra y que por tanto ya podemos agredir impunemente a todo el grupo de Vox porque es todo un ejército que nos va a atacar, desde luego es algo tremendamente absurdo y tremendamente improcedente. Es solo una forma, repito, de armar de argumentos a aquellos que quieren utilizar la violencia política para darles un espaldarazo en la espalda y diciéndoles: no lo habéis hecho mal, en este caso habéis utilizado la violencia política de manera correcta. Por las mismas razones, por consiguiente, si alguna vez Pablo Iglesias se acercara a una persona que le está increpando, entonces cabría entender que Pablo Iglesias quiere atacar a esa otra persona y que por tanto la violencia política contra Pablo Iglesias, que se ha acercado a atacar al tercero, estaría legitimada. Desde luego sería un argumento que no tendría absolutamente ningún sentido, pero es el mismo argumento que se ha empleado para justificar la violencia política que se ha vivido en Vallecas contra los miembros de Vox por el hecho de que Santiago Abascal cometiera sí una irresponsabilidad saltándose el cordón policial. En definitiva, hay críticas, incluso críticas durísimas, perfectamente legítimas contra el fondo y contra la forma de las estrategias y de los mensajes políticos de Vox. Pero hay una respuesta que no es admisible, que es la violencia política. Una violencia política que en la medida en que empieza a ser justificada por un sector ideológico de la sociedad, inevitablemente se le terminará volviendo contra él. Y esa propagación de la violencia política sí nos iría acercando al enfrentamiento civil. La sociedad es un marco donde las personas tienen que convivir o al menos coexistir, si no pueden convivir, si no pueden cooperar, si no se pueden entremezclar, al menos coexistir pacíficamente. Y legitimar la violencia contra aquel que piensa distinto de ti porque consideras que es una amenaza existencial contra lo que tú supones es esencialmente romper de raíz la sociedad, es esencialmente hacer un llamamiento al enfrentamiento civil.